Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de un momento que ha conmovido profundamente a todos los que siguen la carrera y la vida de Anne Derzel. Durante una reciente entrevista televisiva, la actriz no pudo contener las lágrimas al recordar un episodio de su pasado sentimental que, según sus propias palabras, marcó un antes y un después en su vida. Él me hizo sentir invisible, como si no existiera, confesó con voz temblorosa, dejando a todos en el estudio en un silencio absoluto. La conversación comenzó de forma tranquila. Anne, vestida con un elegante conjunto blanco, hablaba sobre sus nuevos proyectos y su crecimiento personal. Sin embargo, cuando el periodista le preguntó sobre una relación pasada, la expresión de la actriz cambió por completo. Su mirada se volvió distante, y tras unos segundos de silencio, dijo, a veces las personas que amamos nos enseñan las lecciones más duras. No por crueldad, sino porque simplemente no saben cómo amar de vuelta. Los rumores no tardaron en extenderse. Muchos creen que sus palabras iban dirigidas a Kerem Bürsin, su expareja y compañero en la serie que los convirtió en una de las parejas más queridas de Turquía. Aunque Anne evitó mencionar su nombre, el tono de su voz y la emoción en su rostro fueron suficientes para que los fans hicieran la conexión. En redes sociales, los clips del momento se viralizaron en cuestión de minutos. Algunos comentaban, se nota que todavía duele, mientras otros defendían que la actriz finalmente se estaba liberando de un peso emocional que llevaba tiempo cargando. Durante la entrevista, la periodista intentó cambiar de tema, pero Anne decidió continuar. No es fácil hablar de quien te hizo sentir que no valías nada, dijo con una sinceridad que pocos se atreven a mostrar ante las cámaras. Yo siempre di lo mejor de mí, pero él simplemente me ignoró. Me esforcé por entenderlo, por justificarlo, hasta que comprendí que el silencio también puede ser una forma de violencia emocional. Estas palabras impactaron profundamente en el público. En los foros y fanpages dedicados a la actriz, miles de seguidores expresaron su apoyo. Anne merece a alguien que la mire como ella mira el amor, escribió una fan. Otro comentó, su vulnerabilidad la hace más humana, más cercana. Las reacciones no se hicieron esperar, y algunos incluso afirmaron que la entrevista podría marcar un punto de inflexión en su carrera, mostrándola no solo como una estrella, sino como una mujer fuerte que se atreve a mostrar sus cicatrices. Fuentes cercanas al programa aseguran que tras la grabación, Anne permaneció unos minutos en el camerino, acompañada por su hermana y su equipo de prensa. Testigos afirman que la actriz salió con los ojos hinchados pero con una calma extraña, como si soltar esas palabras la hubiera liberado. Una de las personas presentes reveló, ella dijo que no se arrepiente de nada, que necesitaba decirlo, aunque doliera. Minutos después, Anne fue vista saliendo del estudio sin hacer declaraciones, aunque su expresión lo decía todo. Caminaba despacio, con la mirada fija al frente, mientras los flashes de los fotógrafos iluminaban su rostro aún marcado por la emoción. En un gesto espontáneo, levantó la mano para saludar a los fans que la esperaban afuera. Estoy bien, de verdad, alcanzó a decir antes de subir al coche, pero su voz temblorosa revelaba lo contrario. Esa misma noche, en su cuenta de Instagram, publicó una historia con una frase que desató aún más especulaciones, el amor no debería doler tanto. Miles de comentarios inundaron la publicación en cuestión de minutos. Te mereces paz, no lágrimas, escribió una seguidora. Otro usuario agregó, hablar sana. Gracias por tu valentía. La actriz no respondió a ninguno de los mensajes, pero dejó la historia fijada durante más de 24 horas, lo que muchos interpretaron como un mensaje directo para quien había sido su gran amor. En los días siguientes, los programas de entretenimiento y los portales digitales no hablaron de otra cosa. Algunos expertos en lenguaje corporal analizaron el video de la entrevista cuadro por cuadro. La forma en que evita mirar a la cámara cuando habla de sentirse invisible muestra un dolor aún presente, comentó una psicóloga invitada a un programa matutino.
Otros señalaron que Hande estaba atravesando un proceso de cierre emocional, algo que suele ocurrir cuando una persona finalmente enfrenta públicamente lo que la ha lastimado en silencio. Un periodista del equipo que estuvo presente en la grabación aseguró que hubo un momento, fuera de cámara, aún más fuerte. Según su testimonio, Hande dijo entre lágrimas, "No quiero odiarlo, solo quiero dejar de recordarlo con tristeza". Esta frase, que no fue emitida en televisión, se filtró después y generó una ola de empatía entre los espectadores. "Todos hemos sentido eso alguna vez", escribió una fan en Twitter. Hande no solo habló por sí misma, habló por todas nosotras. Los rumores sobre una posible reacción de Kerem Bürsin no se hicieron esperar. Aunque el actor no hizo declaraciones directas, una publicación suya en redes despertó curiosidad, una foto en blanco y negro acompañada del texto "Algunas verdades llegan tarde, pero llegan". Las redes ardieron de inmediato. Los seguidores de ambos comenzaron a debatir si era una respuesta a las palabras de Hande o simplemente una coincidencia. Sin embargo, para quienes conocen su historia, las coincidencias entre ambos parecen ser cada vez menos casuales. Mientras tanto, la actriz se mostró más activa en sus proyectos profesionales. Fuentes cercanas aseguran que este episodio la ha impulsado a canalizar sus emociones en su nuevo trabajo, un drama romántico en el que interpreta a una mujer que intenta reconstruirse después de una ruptura dolorosa. "Es como si el papel hubiera sido escrito para ella", comentó uno de los productores. Y no es de extrañar, cada gesto, cada mirada de Hande en el set parece venir cargada de experiencias reales, de cicatrices transformadas en arte. Días más tarde, durante un evento de presentación de su serie, un periodista le preguntó si se arrepentía de haber sido tan honesta en aquella entrevista. Ella sonrió con serenidad y respondió, "No me arrepiento de decir mi verdad. A veces hablar no es buscar atención, sino cerrar una herida". Esa frase, simple pero poderosa, volvió a viralizarse y fue compartida miles de veces con mensajes de apoyo. Una seguidora escribió, "Cuando una mujer deja de callar su dolor, se vuelve invencible". En medio de todo este revuelo, Hande Erçel parece haber encontrado algo que durante mucho tiempo le fue esquivo: la paz. Su entorno más cercano afirma que está enfocada en su bienestar, en su familia y en disfrutar las pequeñas cosas. "Ya no necesita demostrar nada", comentó un amigo íntimo. "Ahora solo quiere ser feliz, a su manera". Así, la historia de Hande deja una lección que ha tocado a muchos: el valor de aceptar el pasado, reconocer el dolor y seguir adelante con dignidad. Como ella misma dijo en uno de sus mensajes más compartidos, "El amor no destruye, el amor construye". Lo demás solo fue un mal aprendizaje. Y con esa frase, Hande no solo cerró un capítulo, sino que abrió otro lleno de fuerza, madurez y esperanza. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Hande hablaba de Kerem? Cuéntanos qué piensas, y nos vemos en el próximo video con más noticias del mundo del espectáculo turco.